Feliz día, feliz momento en el que te encuentres. Por aquí, Alberto Rielo, licenciado en Ciencias de Actividad Física, Deporte, redactador y entrenador dentro del Deportivo de La Coruña. Si no tienes ni idea porque no te gusta el fútbol, pues un equipo de fútbol. Y el segundo, o la segunda vez, mejor dicho, la primera persona recurrente en el podcast que quería hacer algo divertido con un tema que toqué hace 2, 3 semanas atrás, que es cómo llevarte desde mi perspectiva y hoy acompañado un poco de su mano, cómo llevarte a nivel semiprofesional o profesional dentro de nuestra disciplina. Esto un poco para los frikis o las frikis que les guste la parte competitiva. Disculpen si nos ven un poco chorreando, es que hace 30 graditos hoy a la sombra. Ya el sol se está bueno, ¿verdad? Él acaba de terminar de entrenar y probablemente todavía está transpirando seguro. Bueno, mi parte es Jorge, si no me conoces, Coach Cogoy, pues tengo ya el mundillo del Functional Fitness, CrossFit, Mixed Model, llámalo como quieras, hace 11 años. Y como soy muy friki en la parte competitiva, le pasé, y aprovechando, por cierto, que tía Claire se despide en el Torian Pro, que fue lo que hablé hace en el capítulo 64, creo, del podcast, pues le pasé los hits de ella, ¿sí? Teniendo en cuenta de que es de GOT y que es como que el RX de la clase hacia abajo. ¿Cómo podríamos aproximar a una chica en este caso, que es la data que le pasé y los pesos que le pasé? Pero es interesante porque, ¿sabes? Terminar con 107 de clean después de un montón de handstand push, que ya vamos por partes, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a utilizar los mismos eventos del Torian Pro para medio desmenuzarlo, perdón, desde la parte de la programación deportiva, ¿sí? Desde otro punto de vista, ¿vale? Que creo que me gusta mucho y lo que hablábamos hace un ratito, que me parecería increíble haber llegado a CrossFit con la carrera, con posgrado y tal, e intentar entender cómo esta gente de repente te corre el kilómetro en 4:10, pero te hace un clean con 25% más de su peso corporal, ¿sabes? Cosas así loquísimas que no sé, o sea, yo no lo he estudiado ni lo he investigado, o sea, y digamos, valga la redundancia, estudios previos de gente que lo hacía, más allá del entreno concurrente que tú podrías meter algo de Sí, altero en la tarde porque en la mañana corrí, yo creo que ¿no? antes de CrossFit era lo más parecido que había, el entrenamiento concurrente, quizá, sí. Pero no recuerdo, vamos, algo así de este estilo de... Y mientras que si lo estás escuchando en Spotify, Apple Podcast, pues ves nuestros bellos rostros en YouTube, pásate por ahí. Voy a poner, bueno, voy a colocarlo de repente a un ladito, no sé cómo es el tema del copyright, pero no hay sonido, obviamente, por si acaso. Pero nosotros lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir viendo con ustedes muy por encima. Obviamente tenemos que comer y vivir, no vamos a ver los WOD completos, sobre todo este primero, creo que el time cap era 25 o 26 minutos, ni de coña, si time cap 26, no lo vamos a ver completo. Pero vamos a ver la salida y la llegada de la tía Claire de repente en la primera ronda, ¿no? ¿Cuánto se tarda? Y creo que ella incluso no sale corriendo de primera, ¿no? Un tema, como siempre, en nuestra disciplina es un tema de ser lo más lineal y constante posible. Pero mientras que lo vemos y lo ves tú en tu casa, pues quería darte como un lineamiento o dos tipos de personas o dos tipos de prospectos, sí, que se puede parecer a ti o a un sobrino, un primo, lo que sea, que sería gente joven, de repente 21, 22 años, y no es que no, yo empecé con 31, y no es que no puedas, tú tenías que edad, 30. Cuando 30, empecé aquí, cuando empezaste, no, 28 o y 27, ¿no? tienes Sí, 30 ahora. sí. Uf, qué joven eres, ¿no? Yo no había empezado creo que a tu edad. Es, no es que no puedas, pero de repente, a diferencia de Alberto y yo, él tuvo y ha tenido continuidad jugando fútbol muy amateur, Sí. ¿sí? Pero tuviste continuidad. Yo sí hice 10 años de artes marciales, después hice 10 años de fiesta y de trabajo y de mierda. O sea que los 10 años previos no sirvieron, ya se perdieron. Y después fue que entré un poco a volver con el deporte. Entonces, ¿cuáles serían los avatares, digamos? Misma característica, digamos, imagínate esto, mellizas o mellizos, aunque hablamos de chicas hoy, ¿no? Y vamos a hablar de pesos de chicas. Mellizas, una le gustó el fútbol de pequeña, entró al del fútbol, que es el deporte de Alberto, y por eso lo va a mencionar mucho, y tiene obviamente la expertise para hablar de ello. Y la otra no quiso hacer nada, o no sé, le gustó la parte artística y es música. Pero de repente a los 21 años, que su papá Jorge, sí, bueno, pudiera ser, yo tengo 42, a los 21 no sé papá, mi mamá tenía 19 conmigo, así que no es descabellado. La lleva a CrossFit y se enamoran las dos de lo mismo, la profesional o la que está en fútbol, se enamora tanto que dicen,
voy a intentar dedicarme a esto porque creo que tengo más potencial y la otra, voy a dedicarme a esto porque me apasiona. Entendiendo que puedan genéticamente tener muchas características iguales, que son mellizas, comen más o menos lo mismo, están en la misma casa, más o menos se durmieron a la misma hora. A priori, ¿qué diferencia que para ti y para mí pueden ser básicos, pero de repente quien escucha esto no lo ve tan claro, tendrían, tomando en consideración que tengo que enfrentarme a correr 800 metros sí o sí, tengo que desbloquear un elemento de peso corporal o gimnásticos de CrossFit, que es un elemento complejo como el bar muscle up, y luego tengo que cargar un saco de arena para hacer sentadillas, cargarlo, abrazarlo, un saco de arena para hacer sentadillas de 60 kilos las chicas, ¿ah? Ahí puse los pesos justos por eso. Obviamente, no, por encima, esto te puede tardar 5 años fácil. Si tienes 21 años, 5 años no es descabellado. Más bien, ah, sí, no es descabellado porque, bueno, pero háblate un poco. No, depende, evidentemente depende del background, como hablamos siempre. O sea, yo creo que Pero al por eso, final. tengo los dos escenarios. Sí, Una se dedicó al violín sí. y la otra se dedicó al Sí, fútbol. yo creo que al final el punto de partida es muy diferente en las dos personas, pero que sí que es cierto que con el paso de los años y sobre todo con el volumen que vayan sumando de entrenamiento, que también es importante, el punto final o la meta puede ser similar. Sí que es cierto que yo creo que hay ciertas partes de la disciplina que creo que para unas personas puede ser más fácil adaptarse que para otras. Yo creo que si tú tienes un background, hay ciertos movimientos o bueno, ciertos watts que quizás sean un poquito más asequibles para ti. Si vienes de cero o si estás partiendo de un nivel muy, muy, muy bajo, realmente cualquier cosa prácticamente va a ser un reto. Y partiendo de la base ya de movimientos muy básicos, como puede ser una sentadilla mismamente, de analizar el patrón y saber cómo exactamente puedes hacer una sentadilla de manera correcta, ya es O sea, primer paso el casi. primer filtro o paso definitivamente es individualizado Sí, mucho, ¿no? yo creo que al principio es donde más diferencias evidentemente va a haber, o sea, es lo que te digo, yo creo que en un primer momento una persona que viene con un background previo de igual que sea de fútbol, que de cualquier otro deporte, a priori, que no siempre es así, pero a priori va a tener ciertas capacidades un poquito más desarrolladas que una persona que viene de cero. 5 minutos, la primera ronda Sí, sí. de 800 de carrera, 10 y 10. Es una locura. Claro. Ahora, a nivel de carrera, porque la gente entra a CrossFit pensando que no va a correr nunca y que todo es levantar ruedas y tal, y aquí se corre mucho. Siempre menciono que en el 23, creo, 22, no me acuerdo qué año, pero hay un año que en los Games, que es como el Mundial de CrossFit, estamos, por cierto, lo que estás viendo es como la etapa previa, donde escogen 2 personas o una, depende del país y tal, al Mundial, digamos. Eh, ese año hubo 3 eventos de carrera, distintos, digamos, tiempos, sí, tiempos. Hubo un evento largo, tipo más endurance y tal, unos de intervalos y un sprint de 500 metros. A nivel de carrera y hablando de sistemas energéticos Ujú. puntualmente, ¿cómo le llevaría una persona que juega fútbol? Puede ser redundante, pero acuérdate que buscamos, y el podcast lo que busca es llegar a la población general un poco, aunque si eres un friki de la competición, pues puedas entender más, más que cualquier mortal por ahí, pero a nivel de carrera, viendo este primer evento que tiene probablemente el 80% del tiempo sea correr, Sí. ¿cómo diferenciarías el trabajo de las mellizas? Yo creo que al final ahí sí que va a haber. No sé si, bueno, ahora veremos el resto de eventos, si son similares, pero yo creo que en este caso sí que hay una diferencia muy clara de una persona que viene del deporte, ya no te digo del fútbol, que no es precisamente un deporte muy cíclico en cuanto a carrera, es un deporte mucho más intermitente. Quizá esa Ujú. prueba que me comentabas antes del sprint sí que es una prueba para la que estaría muy preparada una persona que viene de fútbol y sí que puede ser que que partiera con mucha ventaja con respecto al resto. En una prueba un poco más continua como puede ser esta, que es bastante larga, no tiene tanta ventaja, pero claro, si estamos comparándolo con una persona que parte de cero, evidentemente yo creo que aquí sí que hay una diferencia clara, porque no requiere de una habilidad técnica que tenga que aprender aquí, es decir, aunque parta de cero en CrossFit las dos personas, yo creo que aquí no, pues eso, en una carrera tú no tienes que aprender nada, ya lo traes de base y como tú dices, aquí en esta prueba justamente es lo que más tiempo están haciendo, que es la carrera. O sea, puede ser lo que marque la diferencia al final. Entonces yo creo que ahí
es lo que te decía. No sé si parte con mucha ventaja con respecto al resto de personas, por muy atleta que sea, o por muy deportista casi profesional, incluso, digamos, dentro del fútbol que sea. No creo que parta con muchísima ventaja con respecto a cualquier persona de CrossFit, pero sí que con respecto a una persona que viene de cero, sí. A nivel de tren superior, adelantándome un poco a los siguientes eventos, pero este tiene un componente, si bien el bar muscle nosotros aquí en el box donde trabajo en presencial, hacemos mucho, y justo tocó ayer, mucho trabajo de tracción vertical y mucho, promovemos mucho que la persona de verdad domine su cuerpo sin el keeping o balanceo que hay en CrossFit. O sea, que tengas 5, 10, 15, las repes que quieras de pull-up estricto, dominadas estricto. Como tienes, pero tienes bar muscle que no necesariamente haces realmente una tracción muy pronunciada, no te fatigas No, por tracción. no. Yo, que no hago mucho volumen de esto, pues me bajo o por capacidad cardiorrespiratoria o incluso a veces el grip. Pero no es que me quedo corto porque al final utilizas mucho el movimiento. Pero esta competición en general tiene mucho trabajo de empuje y tracción que normalmente las chicas, y si eres futbolista, creo que muy poco trabajas, aunque tú como profesional sé que lo trabajas mucho más. eh, Hay ese componente, ¿no? Si no vienes, creo que deporte como gimnasia, cosas Sí. así, lo ves una traba para ese logro competitivo que quiera tener nuestros avatares. ¿Cómo lo dosificarías? ¿Cómo lo programarías? Pensando a largo plazo, no de hoy para mañana. O sea, pensando que a los 26 quiero competir a nivel profesional y tengo 21. Sí, yo creo que al final lo más importante quizá aquí es una base de fuerza previa. O sea, yo creo que al final lo primero, aparte de, siempre tiene que, evidentemente cuando decimos lo principal no decimos que no hagamos otras cosas, pero sí que creo que la mayor parte del tiempo para una persona que quiere llegar a realizar este tipo de movimientos, creo que debe dedicarse al trabajo de fuerza analítico puro. Una vez tienes esa fuerza, también es cierto que necesitas cierta técnica que tienes que ir complementando y que puede ser pues eso, puede ser complementaria. O sea, pues tú puedes estar trabajando la fuerza de manera más analítica y también seguir trabajando la técnica por otro lado. Yo creo que al final volvemos a lo de antes. Realmente si es una persona que viene del mundo del fútbol, pues evidentemente todo lo que tenga que ver con el tren superior va a estar menos desarrollado, aunque no siempre es así, pero en gran medida o en la mayoría de la población sí que lo va a ser. Entonces, quizá aquí este ejercicio, como puede ser el bar muscle up, pues sí que va a ser un poquito más complicado, pero si volvemos a compararlo con una persona que viene sin ninguna experiencia previa de deporte, ya no te hablo de fútbol, de cualquier deporte, yo creo que la coordinación, la agilidad y todos estos componentes también influyen mucho a la hora de aprender nuevas técnicas. Entonces yo creo que también es importante que quizá al principio los dos parten desde la misma base, digamos, pero los niveles de aprendizaje y sus, bueno, pues esa experiencia deportiva que tiene esa persona, yo creo que le puede dotar para poder hacer, poder sacar antes movimientos o técnicas nuevas por esa agilidad que es mayor, por esa coordinación que es mayor, bueno, pues todo esto. Me das pie al justo lo que hablábamos, que te comentaba antes, ¿no? Que hay todavía, incluso la tía Claire, que ha hecho 1000 deportes, ha hecho 1000 movidas, todavía está competitiva. Se va de CrossFit, pero se quiere meter a Irox y ya pasó por halterofilia representando a Australia en las Olimpiadas. Ya pasó por, se me fue el nombre del trineo, que empuja el trineo y se montan después. Se me fue el nombre Sí, del sé cuál deporte. dices. Bueno, lo pondré por aquí. No me acuerdo. Pero bueno, también intentó llevar en la misma temporada los dos deportes para ir a Olimpiadas, perdón, Mundial, oh, sí, Olimpiadas de invierno, y Sí. no le dio la vida, porque es súper exigente. Se me fue el nombre, lo pondré por ahí. Pero a lo que iba, se nota mucho que la mayoría, todavía los competidores activos y competidoras activas vienen de un deporte previo. Porque pillaron esto a año 2014, 2013 y venían de un deporte previo y se nota muchísimo. Aunque ya hay una camada de papás y mamás que llevaron sus niños con 7 8 años y que los niños ya con 12 13 como Guy Maleiro, la Hailey Adams, hay una camada de profesionales hoy en día que ya incluso ganaron eventos más pequeños. Vale, mira, ya llevamos 12 minuticos esto, me voy a adelantar un poco al siguiente. Y hablando del sistema energético, te decía, ¿no? Que CrossFit al final, más allá del primer evento, y un evento normalmente
que es un 20%, 18% de la mayoría de las competiciones. Puede ser más sistema oxidativo, sí, más largo, más de 20 minutos, 30 minutos a lo mucho. En los games se les fue una vez la olla y pusieron no sé si te dije, pero pusieron un maratón de remo, 4 horas. ¿A dónde va? Escucha, no es que estaba solo, habían hecho 3 eventos previos. Pero bueno, más allá de estas locuras que son locuras y que caigo en lo mismo, ¿no? Qué interesante de repente para ti que tienes más tiempo e incluso a nivel educativo con esto, ¿cómo ves que alguien se lance 42 kilómetros, 4 horas de remo y después, bueno, al día siguiente se celebraron de descanso, pero después hicieron 12 eventos más en 3 días? Claro, depende un poco del tipo de, lo que decíamos, del tipo de deporte que venga. O sea, evidentemente hay deportes que son mucho más anaeróbicos, deportes que son, bueno, que la vía glucolítica, digamos que está mucho más presente. Al final, este deporte, dependiendo de lo divertido también que tienes, que dependiendo un poco del WOD que te monten, pues estás por un lado o estás por otro. Normalmente sí que suelen ser trabajos a muchas repeticiones y a un tiempo lo suficientemente elevado como para que no sea un trabajo eh, súper súper rápido ni súper explosivo, pero sí que es cierto que hay, bueno, pues eventos que son muy, 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 muy largos, que pueden favorecer a deportistas a lo mejor que vengan, pues eso, de deportes un poquito más cíclicos y más largos, y hay deportes, o sea, hay algunos de los eventos que son un poquito más cortitos, que requieren a lo mejor de llevar pulsaciones mucho más altas y, bueno, controlar un poquito más esa capacidad de esfuerzos repetidos, y quizá ahí pues se pueden ver beneficiados también deportistas que no son de deportes tan, 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 tan cíclicos, pero bueno. Yo creo que sí que sigue predominando muchísimo el deportista que viene con una experiencia previa en un deporte de, digamos, de larga duración en su prueba. Sí, Sí. más que alguien que sea explosivo. Sí, yo creo que tienen, o Más sea, allá creo de que parte con más ventajas, sí. pero más allá incluso de las disciplinas específicas. ¿Tú lo ves así? Más allá que un halterófilo o una gimnasta. Ah, bueno, claro, ahí estamos hablando de Porque ya ahí justamente, tienes el sí, porque estamos 30% hablando de deportes del que fútbol. son, No, 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 sí, por eso, por eso. deportes que además, digamos que están directamente relacionados con la Sí, disciplina. sí, sí. Claro, quizás la halterofilia Y puede la ser gimnasia ya sí. la gimnasia artística o la halterofilia quizás son deportes que están directamente relacionados con pruebas que se pueden dar. Ya, Claro, es lo mismo que si me dices el maratón, te toca justo el maratón de remo y vienes sí, de hacer remo, sí, claro, sí. pues evidentemente partes con muchísima ventaja. No lo sé, ahí ya no sé, no te sabría decir si realmente parte con más ventaja en el primer evento, por ejemplo, es que va a depender un poco de lo que te toque. O sea, yo creo que va a depender de lo que te toque. Medio aleatorio. Lo difícil de pues de estas deportistas al final es que consiguen ser buenas en cualquier tipo de evento y que consiguen ser regulares en cualquier tipo de evento, que es lo realmente difícil. O sea, yo creo que al final a nadie nos cabe duda de que si ahora mismo van a hacer power clean o van a hacer snatch, pues un deportista que parta de halterofilia va a tener ventaja. Pero lo difícil es que después, cuando le toque correr un kilómetro, sea capaz de correr un kilómetro a 4 minutos, como lo están haciendo aquí, a 3:50, no Sí, sé, o sí, sea, van volando. claro. Y un poco retomando, ya estamos en el evento 2, seguramente lo estás viendo. Un poco retomando el tema de la adherencia que hablamos a deportes o individuales o en equipo, con esos mismos dos avatares, entendiendo que las dos quisieran competir, y ya tú versus la vez pasada que hicimos el primer podcast, que por cierto, tienes que escucharlo si quieres entender un poco de qué va la readaptación, que aquí en España fue donde como que me enfrento a que un profesional específico esté en ese escenario versus un fisio, que era como que lo común en Latinoamérica, pero bueno, más allá de eso, escucha lo que está buenísimo. Y si te gusta el fútbol y el CrossFit, pues más. ¿Cómo lo llevarías? Ya después de 3 años con nosotros aquí, ¿cómo llevarías tú a esas dos chicas? ¿Individual o métanse en clase? Y después hablamos. Yo creo que siempre lo más, o sea, lo más ideal es llevarlo individualmente, o sea, eso no tengo ninguna duda. Ya depende un poco de muchos factores externos también, que es decir, hay gente que no se engancha a la disciplina de manera individual tampoco. Quizá el componente colectivo de venir con un amigo, no sé, de estar en grupo, de motivarte porque tienes al de al lado haciendo X cosa y tú quieres también llegar a lo que hace él. Bueno, yo creo Ujú. que ese componente también influye mucho a nivel mental.
partiendo de esa base, yo evidentemente creo que la manera de avanzar más quizá es de manera individual, porque al final es lo que decíamos, no es lo mismo programar para 2 personas o para 4, para 6, que son totalmente diferentes cada uno, a programar directamente para esa persona, ir sobre los déficits que él tiene, trabajar sobre esas partes que quizá pues no tiene tan desarrolladas. O sea, yo creo que al final es muchísimo más beneficioso. ¿Cómo, qué le dirías a esos dos escenarios? Ujú. Una que viene de ser competitiva en fútbol y otra en cero. ¿Cuándo, o sí, dentro de tu perspectiva, sin yo ponerte palabras en boca que te puedan dar idea de lo que sea? eh, ¿Cuándo enfrentarse a una primera competición que sirva como de test? Digamos, a ver cómo está. ¿Al año, a los 2 años? O cuando tú hagas test previos Yo, claro, y yo realmente creo que depende, o sea, si esa persona está guiada por un entrenador, o sea, evidentemente creo que ahí el entrenador va a ser la persona no, el que entrenador eres tú en este caso. sí, pues yo creo que al final nosotros como entrenadores también tenemos ese deber de decirle a la persona en qué momento creemos que puede ser adecuado que vaya a una competición. Al final ya sabemos que en las competiciones, lo hablamos también en la otra vez, en las competiciones lo que ocurre es que tú metes ciertos ejercicios, vamos a poner que los has hecho todos aquí, aunque a veces no siempre es así, pero digamos ejercicios que puedes más o menos dominar, pero lo difícil de la competición es que lo tienes que hacer en fatiga y realmente contra un reloj o contra un rival que tienes que batir. Entonces, no es lo mismo que cuando tú estás, digamos, un poco más de ocio, de, bueno, estoy intentando batir aquí al de al lado, pero realmente no me estoy jugando nada. Bueno, es un poco diferente. En la competición ya sabemos que vamos a ir con pesos seguramente por encima de lo que vamos habitualmente, haciendo muchas más repeticiones de las que hacemos habitualmente. Entonces, yo creo que al final ahí volvemos a lo de antes. Va a depender un poco de la experiencia de cada uno alcanzar ese punto donde digas, vale, yo creo que ahora mismo sí que puedes participar. Y luego, evidentemente, también depende del tipo de competición. Hay competiciones, y tú lo Sí, sabes obvio, mejor, sí, que sí. son un poco más asequibles Sí, obvio, te estoy que poniendo la otras. referencia Claro, del top claro, quizá 5% del planeta, ¿sabes? O menos, claro. suponiendo, contando todas las competiciones de este Sí, nivel. sí, sí. Aunque hay mucha gente que llega, estamos viendo los últimos hits, ya estamos en el evento 3 que es, digamos, estilo más cheaper, donde en CrossFit le ponen como que nombres, 2 ejercicios, le dicen pareja o couples, Ujú. 3 ejercicios, la combinación de 3 triples, y más de 3 son cheapers, que es como tramposos, algo así sería la traducción, en donde seguimos hablando de skills muy técnicos, Sí, seguimos hablando de una exigencia de tren superior alta. Bueno, es sí, que sí. es general, pues, porque tienes que hacer mucho trabajo de handstand walk y después viene la cuerda sin las Sí, piernas, este sí, es mucho mucho, empuje y tracción, pero por un tubo. mucho tren superior, claro. En este evento particular, o sea, perdón, esta competi particularmente terrible. Es que, ojo, si bajamos los pesos al 50%, igual a nivel de skill o técnico, es altísimo. Sí. Vale, es altísimo. ¿Cómo verías sensato versus, si bien son disciplinas totalmente distintas, que debería programar? Una etapa de fuerza, ATR esto, Ujú. le llaman, una etapa de acumulación, una etapa de realización, o sea, ¿cómo? Sí, el modelo ATR al final para deportistas individuales que tienen las competiciones marcadas en el calendario, digamos, y no son, no compiten semanalmente, sí que es una programación completamente válida y se podría hacer así, se podría hacer así. Eh, Pero tomando en consideración, y bueno, hemos hablado con Alberto, hablamos, friqueamos mucho, tomando en consideración que son muchos ejercicios. ujú. Porque aquí estamos viendo 6 tests, pero los ejercicios ninguno bueno, el clean, pero el Sí, clean viene con clean and jerk, con menos peso, o sea, no se repiten. Podemos tener un abanico de 50 ejercicios distintos y que claro. hay que ver ¿Y si cómo los programas? semanalmente da tiempo, Claro. o cada 10 días, Claro, o cada 2 semanas. ahí yo creo que realmente semanalmente no, o sea, quizá abarcar muchísimos objetivos en una semana hace que no toques ninguno en profundidad y que estés pasando por encima de todos. Eh, pero también es cierto que tampoco te puedes ir a lo contrario y estar muchísimo tiempo sin repetir un determinado estímulo o un determinado ejercicio porque realmente no vas a mejorar en él. Entonces, al final, yo creo que tiene que ser una cosa intermedia. Pero en todo Nosotros... el momento de la temporada, digamos, suponiendo que estamos en junio y queremos hacer la primera competi en verano que viene, Ujú. en todo el año.
¿Lo harías así? Ahí me pillas. No, o sea, no, por eso no, aquí no hay respuesta correcta o incorrecta. Es cómo lo harías tú después de 3 años. Ya, ¿qué se te ocurre? No te O sé. sea, porque tú dices que no, pero yo sí, sí, por ejemplo, a las dos, los dos avatares, tanto a la que viene en cero como la otra, que viene de fútbol, sí le diría, vamos a comernos 12 semanas de fuerza por un Claro. tiempo. O sea, yo, Y altero, pues, un poco más técnico, pero en el mismo claro, espectro de fuerza máxima absoluta, más o menos, mantenerme ahí. O claro. sea, ver si Sin ganamos abandonar fuerza. la técnica, o sea, sí que tienes que hacer todavía, o sea, creo que tienes que complementar con, quizá con ciertos patrones técnicos para ir aprendiendo habilidades nuevas, Ujú. pero el bloque principal quizá de... Entonces no estás descabellado. No, no, ese bloque 4 meses principal por lo menos, yo creo que debe de de ser 12 meses, 4 meses necesito. mínimo 3 4 meses, tiene que ser trabajos de fuerza Contempla que, puro, sí, sí. contempla que estamos hablando que las chicas en este tercer WOD, en el primero, cargaban abrazados, lo que tú quieras, pero que tenían que hacer sentadillas con 60 kilos, mientras que tu cuerpo intenta respirar, ¿no? Porque lo tienes apretado contra el pecho. En el siguiente, valorar que tienes que... Imagínate que ni siquiera llegar, que tu último peso no sean los 107 kilos que hicieron las chicas, sino que el último sea Sí, 75. ¿Cuántas chicas conoces hacen clean con 75, no? Y sí, de que son- tengo que dominar mi peso corporal para hacer empuje y mi peso corporal en este WOD para subir una cuerda sin las piernas. Eso son, o sea, mucha fuerza que hay que ganar. Claro, sí, sí, depende de eso, de lo que decíamos. Una persona que viene de fútbol, bueno, una persona que parte de cero, es que las dos personas van a tener que desarrollar muchísima fuerza de tren superior, muchísima fuerza de agarre, que yo creo que también es uno de los Todo, limitantes casi mucho, más mucho. importantes, porque, por ejemplo, en futbolistas es una fuerza que está muy, 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 muy poco desarrollada, o sea, incluso gente que es muy fuerte de tren superior, la fuerza de agarre no es fuerte, porque realmente no tienen que agarrar nada. Entonces, creo que en esas, bueno, ahí van a ir muy paralelos el trabajo, creo que sí que va a ser bastante similar en cuanto a la programación de una persona que parte de cero, una persona que viene de un deporte que prioritariamente ha sido un deporte de tren inferior, digamos. Oye, Al final ahí, watts como estos de que tienes que hacer el pino, que tienes que subir la cuerda sin ayuda de piernas, al final es desarrollo de fuerza máxima en tren superior y lo que dices tú, trabajos de empuje, trabajos de tracciones verticales en este caso y, y poco más. O sea, y luego la habilidad técnica que hay que tener para poder hacer el pino caminando, que evidentemente tampoco es algo sencillo. ahora, inmediatez, porque fíjate que el escenario inicial fue, quiero ser competitiva en 5 años, Mm. porque tú y yo, y creo que cualquier profesional, si vienen estas dos tipos de chicas a clase con ese objetivo, en un año ni de coña, ni en Es dos y imposible. probablemente ni en tres. No, no, es imposible, imposible. Sí. O sea, a este nivel dices. A llegar a, exacto, a este nivel. Ojo, así que es de última. No, 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 pero es Es que imposible. No, no. O sea, a mí, sí. yo, por ejemplo, creo que no, no lo sé, tiene que ser una disciplina de alcanzar un volumen de entrenamientos y un cuidado del cuerpo a todos los niveles, de nutrición, de descanso, de absolutamente todo, que creo que bueno, no sé, o te dedicas en exclusiva a prepararte 3 años a esto, o si no, yo creo que es Oye, muy difícil partiendo de cero o partiendo de un deporte que no sea similar al CrossFit. Si me dices que vienes de altero o que vienes de algo un poco más parecido, sí, gimnasia artística o sí, tal. porque incluso estamos viendo 2025, el Torian Pro, la semifinal, pero si yo te he mandado vídeos de 10 años atrás, la exigencia era un poco menor. Ujú. Y obviamente se ha visto la progresión de las capacidades y las aptitudes de las atletas, los atletas. Aunque si ves a Tia Claire desde su primer año que ganó, creo que quedó un año segunda y, y es una locura. O sea, igual el nivel y la constancia sobre todo, porque a veces como que si no ganas el primer evento, o sea, el primer lugar del evento, no ganas el CrossFit y es un error de base. Aquí mucha peña, incluso hubo un año que el Justin Medeiros, el que tiene la Sí. coleta esta, solo ganó el último evento de 12. Ujú. sea, y los demás 3, 4, 5, 2, 3, 4, y ganó el último evento de 12. Ahora, diste un punto importante. Normalmente, ¿qué recomiendas tú, aunque tú trabajas con gente que viene de una lesión y que los quieres volver a... No vas a tocar ese punto una vez. ¿Qué, qué tan preparado durante, vale la redundancia, la preparación física, tiene que estar alguien mentalmente
para que entienda que se va a lesionar. Por muy profesional, muchos cálculos, y eso lo hablamos una vez, que te rayó la vida un poco, muy profesional y todos los cálculos que quieras y el máster fisiólogo que tú quieras, somos humanos y no entendemos un poco las capacidades porque al final somos individuos, ¿no? Y un día puedes tener un día medio malo y bueno, ese día te rompiste. Hay que preparar a la gente y decirle, hey, vamos a trabajar lo mejor posible, pero shit happens, te Ujú. puede pasar algo. Sí. Como por ejemplo te cuento que el brasilero, que es el chaval que tiene 23 años todavía, el bicho empezó como con 14, se fue a una carrera, lo suyo en su Instagram, una carrera como obstáculos, pero no es una OCR, es tipo de agilidad, cortitas, muy rápidas y tal, y lanzándose para tocar El el motor, pulsador. el Sí. pulsador de llegada. Detrás del pulsador había como una estructura y claro, se lanza y es como si esto me pasara y se dislocó el hombre, en que no es su disciplina. ¿Cómo lo llevas tú? Que es como que lo que ves todos los días a los chavales a nivel mental. ¿Qué trabajo haces? ¿Qué les has hecho? ¿Qué? A ver, es difícil. Normalmente cuando estás en un deporte, o sea, cuando estás rodeado del resto de deportistas que también son, digamos, en un alto nivel o de alto rendimiento, ya creo que convives con eso diariamente, porque si no te pasa a ti, le está pasando al de al lado y quizá lo estás viendo desde que eres pequeño. O sea, es algo que ocurre y que por mucho que se investigue y por mucho que se trabaje y se siga haciendo, no es que digas, bueno, como sabemos que nos vamos a lesionar, ya no vamos a hacer nada para no lesionarnos. No, por favor. Evidentemente se sigue trabajando intentando evitar o intentando reducir el número de lesiones que ocurren en cualquier deporte de alto rendimiento. Lo que pasa que, lo que te decía, al final depende un poco de la exposición a la que tú estés diariamente, que tú te lesiones o no. Es decir, no es lo mismo una persona que está expuesta a competiciones continuas o que está expuesta a un rendimiento, tiene que dar un rendimiento de manera continua, diariamente o semanalmente o da igual, mensualmente. Sus entrenamientos evidentemente van a ser mucho más exigentes, su exposición a la competición, que es donde más riesgo hay de lesiones, pues va a ser mayor. Evidentemente ahí pues, la lesión tiene muchas más probabilidades de ocurrir que en una persona que viene a clase, entrena por su cuenta, no tiene un objetivo competitivo. O sea, yo creo que al final ahí es donde quizás está la diferencia en cuanto a si la lesión ocurre o no ocurre, o si tengo que prepararme mentalmente para que ocurra o no ocurra. Es decir, Ok. quizá es más fácil que se prepare mentalmente una persona que compite a alto nivel o que quiere competir a alto nivel para saber que realmente va a tener en algún momento alguna lesión deportiva durante su carrera. Es más fácil eso que una persona que viene a hacer un deporte recreativo, que no tiene por qué prepararse para lesionarse porque no viene a eso tampoco. Para un paréntesis del foco principal de la conversa, pero me diste una pregunta ahí mientras que hablaba. Esto es Weekend Warrior porque ahí están los máster que nunca han hecho deporte, se compran una bicicleta de 5.000 € y van a rodar los fines de semana. Está bien, todo es salud. Pero también están un poco los frikis que ven 3, 4 competiciones de CrossFit y quieren lanzarse en 2 meses y quieren lanzársela una vez. Diste una tecla ahí importante porque el deporte de equipo está como más habituado porque todos los fines de semana o todas las semanas hay un evento. Pero a esta persona que se expone a mayor probabilidad de lesión y sigue entrenando igual, porque la mayoría pues sigue entrenando igual. ¿Cómo lo ves? Realmente a nivel lesivo, dices. Sí, 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 igual de probabilidad de lesión Claro, al final o de exceso de hay, sobreentrenamiento. claro, hay un punto ahí que es una línea muy delgada, que al final es la exposición a la competición, o sea, la exposición, sí, semanal o da igual, cíclica a la competición, también te prepara y también te previene. O sea, no hay mayor estímulo que una competición y las demandas físicas y fisiológicas que se dan en competición no las consigues replicar en entrenamiento. Por lo Porque menos en tampoco fútbol. vale mucho la pena reventarte todos los días haciendo watts Claro, a la depende. misma alta intensidad o intención. Depende, depende. Yo creo que sí que tiene que haber ciertos estímulos que se parezcan a la competición, pero tampoco puede ser algo diario. O sea, Exacto. evidentemente ahí está ese principio de sobreentrenamiento que también tienes que tener muy presente a la hora de, bueno, gente que dice, "Joder, es que no mejoro, no entiendo muy bien por qué y no estás cuidando todo lo que hay alrededor de que no es solo entrenar fuerte y entrenar duro diariamente, claro. Por eso digo, no exponerte a la competición nunca o muy poquito o a demandas, cuando digo competición, digo demandas
que sean muy similares a la competición, de un 90% parecido, lo que hace es que al final tengas más riesgo de lesión. Pero exponerte en exceso también hace que puedas tener más riesgo de lesión. Al final, como todo, en el medio es donde está la virtud. O sea, yo creo que al final es, pues eso, tienes que programar. No sé si nosotros en el fútbol sí que lo hacemos semanalmente. Entiendo que a lo mejor en CrossFit tiene que ser algo un poco más dilatado en el tiempo, no semanalmente, sino a lo mejor mensualmente o cada Las 15, cada competis. 3. Sí, no, me refiero la programación en sí de cuándo voy a meter estímulos Ya, sí. exigentes, cuándo voy a meter, pues lo que decíamos antes, cuándo voy a meter técnica de, no sé, de dominada, por ejemplo, cuándo voy a meter técnica de pino, cuándo voy a meter ese tipo de trabajos, cuándo voy a meter fuerza máxima Ujú. de sentadilla, de peso muerto, de lo que vaya a ser. Yo creo que esa programación quizá en CrossFit es un poquito más alargada que en el fútbol, no se lleva de manera, digamos, semanal, sino que a lo mejor puede ser un poco más dilatado en el tiempo. Pero al final creo que tiene que existir igual esa programación y que tienes que jugar también con los picos de carga igual que se juega en cualquier deporte. O sea, al final no puedes hacer una carga lineal todos los días, una carga alta, 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 Ujú. ni tampoco todos los días una carga baja, 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 porque al final eso, la competición, la carga que tiene es la que tiene y punto. Y esa no la puedes dominar tú y no la puedes Exacto. modificar. Entonces, si tú te vas a enfrentar a un pico de carga X, pues tú tienes que ir modulando durante las semanas pues esos picos de carga para que llegues preparado, lo más preparado posible a esa competición. Y ahí depende mucho también del deporte, del deportista y de lo que decíamos antes y de la preparación que tú tengas en ese deporte, porque deportistas que están muy preparados, su programación va a ser completamente diferente a deportistas que son más amateur. Es decir, un deportista preparado seguramente días previos a la competición puede hacer un priming o puede hacer una especie de, bueno, de preparación para la competición con trabajos de fuerza máxima, con trabajos explosivos, con isométricos máximos. O sea, al final puede prepararse, digamos, de una manera más óptima para alcanzar un rendimiento mayor. Un deportista que no está preparado a eso, quizá meter eso pre-competición, lo que le genera al final es fatiga y hace que no esté tan preparado para la competición. Entonces, también depende mucho del nivel de cada persona, el tipo de programación que puedas llevar con unos o con otros. Y eso pasa en todos los deportes, yo creo. Por eso lo decías antes, ¿no? Que si quieres llegar a este nivel, y estamos hablando de este nivel, de repente salirte de clase es lo que tienes que hacer. Claro, Tienes que trabajar tu fortaleza claro, y tu 100%. debilidad. Mira, este evento, estamos en el evento 4, pero fue tan rápido la tía Claire que no sé si que me dijiste que fue el que más te gustó. Sí, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo cómo de exigente tendrían que ser esas dosis? Lo he hecho un pelín atrás para que lo vuelvas a ver mientras que hablamos. De entreno a una etapa intermedia, ya pasamos, ponte el primer año ujú, de las mellizas, para mantener, ya está en el tiempo, para mantener estas intensidades, digamos. O sea, cuando te puse, no sé si viste a la tía Claire cómo se movía, sí, sí, sí. que era touch and go. Sí, Ojo, 43 kilos, que ya vimos que hacen clean con el doble de ese peso, o sea que esto es fácil del clean, seguro, su 48, 45%. hostia, O claro. sea, como si, No es solo muy era- fácil, como evidentemente. si nosotros, claro, pero ojo, son 30 reps, ¿ah? Sí, sí. O sea, a mí me gustó este formato porque realmente, bueno, porque me gusta, porque es más corto y... Sufro No, menos. porque quizá pues eso, los que venimos un poco de deportes que son un poquito más explosivos o Ajá. que son un poquito más cortos en el tiempo, pero este es quizá Por de eso, tener las pulsaciones muy, muy, muy arriba, pero no dura el tiempo que te quieres morir de 30 minutos. Pero bueno, evidentemente aquí es lo mismo, volvemos a un movimiento que requiere de mucha técnica y que en fatiga es difícil de meter, como es el snatch, aunque sea un peso bajo para ellos, pero bueno, son 43 kilos. Y lo mismo, bueno, pues con los dobles y luego con los clean and jerk, que sí que ahí es más la fatiga la que influye más que el peso en esos últimos 30. a nivel de limitantes, ¿qué te enfocarías tú en la chica que viene de fútbol? ¿Limitante fisiológica o lo que sea? O sea, ¿qué crees tú que le costaría más? Bueno, ya hablamos Mm. obviamente de tren superior, Sí.
en alcanzar. Yo creo que va a estar ahí. Yo creo que va a ser o sea, creo que va a ser eso. Creo que va a ser toda la fuerza de tren superior, la Porque a fuerza nivel de de carga. coordinativo lo pilla A rápido. O nivel sea, coordinativo, yo creo que si es el una persona. keeping, el snatch, Sí, cosas yo así creo lo que pilla esas cosas rápido. las va a coger rápido. Claro, es lo que decíamos, hablamos de una persona, no sé, idílica, o sea, una persona idílica que tenemos ahora mismo en la mente, Eso, sí. que no tiene por qué ser así, que hay No, mucha persona, no, ni va a mucha ser gente y así. mucho futbolista y muchas personas que juegan a fútbol que no tienen por qué ser precisamente los más coordinados del mundo, Ah, bueno. ni Sí, también tampoco es los verdad. más fuertes de tren inferior del mundo, o sea. Pero bueno, sí que entendemos que, bueno, que el deporte te lleva un poco hacia eso y que la media puede ser que sea eso. Yo creo que al final eso, las habilidades. Justificando que no tiene fuerza en las piernas, Sí, ¿no? eso. Estoy cayendo en Por cuenta si ahora. acaso, Estoy cayendo en cuenta aquí. para que no me lo digas más. Que no todos somos. Bien, bien. Eh, lo que decía, al final yo creo que sí que el deportista que viene de fútbol o de un deporte de tren inferior puede ser que deba dedicar más tiempo a eso. Yo quizá me enfocaría más en todo lo que tiene que ver con el tren superior. Posiblemente los movimientos olímpicos, en cuanto coja la técnica, es un movimiento que se le dé bien porque es un movimiento muy explosivo. Entonces puede ser que ahí sea una persona que, digamos, avance rápido en eso. Eh, y quizá lo que hablábamos antes, los movimientos que sean un poquito más cíclicos y que sean un poco más, no sé si pesados en cuanto a tren superior, especialmente, pues quizás sean los que más le cuesten y me enfocaría un poquito más en ellos. Y vamos a hablar de interferencia, del concepto como tal a tu conocimiento técnico. Ya Ujú. estoy buscando, nos vamos ya justo ahí caí, en el evento 5, que por cierto, en algún momento mencioné que este formato es de los más divertidos para mí, porque no solo te picas así visualmente, sabes dónde está la otra persona, sino que te pone los elementos suficientes para que exista una fatiga o interferencia, lo pudiera definir también, en todo lo que haces previo para después buscar máximas reps de lo siguiente. Un poco tú no diste así, el del remo, el del lunes, Sí, es ujú, algo así. sí. Concepto de interferencia, que va muy de la mano por cómo existía y nació, digamos, creo que el entreno concurrente, ¿no? O Interferencia no sea, sé a qué te refieres ahora o mismo. sea, de que el cardio me joda para ganar fuerza y que la fuerza me Ah, joda vale, para ganar vale, caja, ¿sabes? vale, sí. Al final ahí es lo que también influye mucho el tamaño corporal de la persona. O sea, al final, personas que son más grandes, por ejemplo, las máquinas, no tanto el cardio, sino su propia El envergadura. cardio mal llamado. Ok. Sí, la propia envergadura que tiene le va a favorecer un poco más en esas máquinas. Ahí al final es que realmente en el CrossFit no sé si existe ese concepto de interferencia como tal, porque No, el CrossFit como metodología, porque lo podemos entrenar y tal, pero fisiológicamente tú sabes. Yo ya sé que creo que el último año para acá lo he notado muchísimo, que perdió, no sé, o sea, mi cuerpo no se oxigena igual, weón. ujú, Me cuesta la de Dios sentir, porque yo muchas veces peto, digamos, no es muscular, weón, que necesito respirar. claro, O sea, yo puedo estar colgado en la barra. Hoy teníamos 3 rondas de 15 toast to bar, las 15 le hice un broken. Pero después para pillar la barra, ese peso muerto necesitaba claro, aire, ¿sabes? claro. No me va, o sea, no me fatigaba, el Ahí agarre. es, claro, ahí es donde va a estar la diferencia entre deportistas que vienen de deportes de fuerza puros o, bueno, deportes que puedan incluir más trabajos de tren superior, da igual, tren superior, tren inferior, lo mismo, pero deportistas que estén acostumbrados quizá a pulsaciones más bajitas, pero movimientos mucho más, que requieren de mucha más fuerza, evidentemente van a partir con ventaja en ese tipo de pruebas y deportistas que partan como del fútbol, pues vendrán con una capacidad a priori de repetir esfuerzos mayor, de estar a pulsaciones mayores, de hacer más burpees, de hacer más Ustedes carrera, de hacer. en el fútbol valoran el VO2 max, Sí, lo toman en cuenta. sí, sí. Sí, es una de las pruebas que se toma en cuenta, aunque no es de las más limitantes ni las más importantes para el fútbol. Realmente en el fútbol, digamos que los factores principales son la capacidad, o sea, bueno, primero evidentemente la velocidad y la capacidad de repetir sprint o de alcanzar ciertas velocidades de manera repetida. Es quizá lo que más ocurre, porque en el fútbol
hay muchas fases de caminar, muchas fases de andar, muchas fases de trotar, muchas fases que no estás a una velocidad muy alta, pero sí que tienes que estar preparado los 90 minutos para hacer esfuerzos de alta intensidad que a veces son seguidos, que muchas veces pues tienes que hacer un sprint de ida, otro de vuelta y volver otra vez a... O sea, sí que la capacidad de sprint repetidos es lo que más determina, bueno, esa potencia aeróbica que llamamos, pues es como quizá Ujú. lo más limitante o lo más importante en cuanto a capacidad cardiorrespiratoria. Y valoran un poco la recuperación, porque este tipo de formato, al final no es quien hace más burpees, es que, porque incluso en los chicos vi uno que iba mega follado, pero en el último intervalo, ¿te acuerdas de este, no? El formato, eran Sí, cada 3 minutos, o sea, 3 minutos de trabajo, uno de descanso y tenías 4 rondas sí, para completar 20 calorías, 20 snatch y máximos burpees, ¿vale? Y el chico, de repente los coloco, si no dejo esta misma de la chica, pero me acordé que lo vi. Incluso saltaba directo la caja, a veces no pasaba por encima, pero le claro, faltaron como 10. Y en la última ronda, adiós luz, que te apagaste. No le dio, güey, quedó como de quinto, iba claro, de primero. claro. Entonces esa capacidad de recuperación, ¿ustedes la valoran de alguna forma? La capacidad de De que recuperación recuperes como para el siguiente sprint. sí, nosotros, bueno, sí que hacemos una prueba que la solemos hacer o trimestral o semestralmente, dependiendo un poco de la categoría también, que sí que valora muy en cuenta eso. Es una prueba que nosotros llamamos 30-15, Ujú. eh, que valora un poquito no solo la capacidad que tienes a nivel total, sino sobre todo la capacidad que tienes para repetir esfuerzos con un periodo de descanso breve. Vale. Y es un periodo de descanso digamos, la prueba es una prueba incremental, cada Ujú. vez es más exigente en cuanto a la velocidad del sprint, que no es un sprint, es una carrera a alta intensidad, y el tiempo de recuperación que se va disminuyendo también. Entonces, bueno, pues en función de eso establecemos unos niveles, es decir, pues cada deportista alcanza determinado nivel y, y bueno, es la prueba que más utilizamos quizá para valorar esa capacidad de recuperación. Vale, vale, vale. No, bueno, a ver, aquí sigo hablando que este capítulo va muy enfocado a los frikis que les puedan gustar competir, a las frikis les gusta competir. A nosotros que, bueno, a mí me gustaría tener gente otra vez que quiera competir un poco más serio, porque la gente que tengo es recreacional y que de repente los hijos no durmieron y ellos no durmieron, o de repente tienes que trabajar 3 horas extra y ya sabes. Hablo de un escenario ideal que es difícil de contemplar, pero que sí me gustaría seguir en esto hasta lograr intentar llegar a alguien a un alto rendimiento en esta disciplina que es demasiado variada, ¿no? Y que determina mucho tu background, lo que vengas haciendo previo y lo que estés dispuesta a hacer durante, que varía mucho la cosa. Vámonos al último, como referencia, seguimos hablando de que tengo un componente de agarre, este sí tiene un componente de agarre bastante divertido, 275 libras son 125 kilos que cargaban la chica en total. O Fácil. sea, en total, tampoco creas que era demasiado. Para mí ahí o sea, la fuerza de agarre es completamente limitante en este WOD para mí, yo creo. Tú viniste estos días que hicimos uno que tenía Farmer Carry y Bear Sí, también, sí, que era también con carrera y sí. tal, que era un unwrap de 28 minutos. Mm, ¿Cómo te fue? No me acuerdo, No te acuerdas no me mucho. acuerdo, pero no creo que, Pues no te creo que no la acuerdas de llevé que. muy, creo que no la llevé muy mal. Entonces no te fue mal. Pues No, cuando creo que uno, no. cuando uno le va mal se Sí, recuerda. por eso, creo que no me fue mal. Ah, por cierto, en el anterior fue en el podcast 64 hablé que Tía Claire quedó de segunda. Todos los otros 5 los ganó. Me parece súper absurdo, ¿ah? Que fue mamá hace nada y sigue siendo en su país. O sea, la puta ama, huevón, que no, es súper absurdo. Ojo, y hay nivel. Todas las demás. Y claro, el error también siempre es comparar con el top 3 cuando hay mucha gente detrás que no termina un workout y no es que sea mala, que te pones al lado de ella, con la que terminó ese WOD, te pones al lado de ella, igual te la paso por la cara, Claro. ¿sabes? Igual te destroza. Pero sigue habiendo un componente, aquí sí, en anillas, si bien también utilizan muchísimo Ujú. el balanceo, creo que esa necesidad de estabilidad es mayor o a nivel de musculatura, te exige mucho más que la misma barra. Sí, es mi, Sí, mi claro, percepción. sí. Y este fue muy, muy rápido también, ¿no? Era
los 18, un ida y vuelta largo del Farmer Sí, Carry, 9, sí, y solo la ida. solo la ida. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le dirías a esas chicas de 21 años que quieren competir? Yo creo que al final, o sea, al final estamos viendo, por lo que decías tú, un Sí, top muy, o sea, creo que al final no es algo muy alcanzable para la población lo que estamos viendo aquí exactamente, pero sí que creo que, bueno, lo que hablábamos antes, otra vez volvemos a trabajo muy técnico y que requiere de mucho empuje y mucha fuerza de agarre y mucho trabajo de tren superior. Ahora en este ya es puro y duro, o sea, es un trabajo ujú, de core en el Farmer Carry, pero realmente lo que te va a limitar es el agarre, o sea, sin ninguna duda. Y es que creo que hay muy poca gente preparada para poder cargar esa cantidad de peso como lo hacen ellas sin estar parando cada dos Pero te pasos. digo una cosa, a nivel, a ver, la media, no hay muchos atletas, ni chicas tampoco, atletas femenino, masculino, que tengan 10 años haciendo la disciplina. Mucha gente Sí, sí, termina antes su carrera sí. crossfitera. O sea, que yo te digo, a 5 años vista de una chica que venga de los 5 o 6 años haciendo fútbol hasta Ujú. sus 21, 5 años no me parece descabellado Sí, para llegar a estos niveles. para llegar a este nivel. Porque es que te digo, tía Claire creo que se retira ahora y tiene 10 años Sí, o sí. 9, ¿sabes? No recuerdo qué hacía antes. Y se retira con 10 años, o sea, que ya tiene como 32 años de edad. Sí, O sea, se retiran con 32, 31, al 33. final lo que decíamos antes, también depende de la disciplina que tú, o sea, es que para mí lo más importante a la hora de progresar en un deporte Ujú, sí, en un deporte o en la actividad física en general, lo más importante para mí es la constancia y el volumen que tú seas capaz de alcanzar. O sea, no es lo mismo meter 2 entrenos, por muy intensos que sean a la semana, que meter 5 o que meter 6. Como decíamos antes, que no tienen por qué ser entrenos todos duros ni todos exigentes, que pueden ser unos más enfocados en fuerza, otros más enfocados en la técnica, ujú. unos con un pico de carga muy alto, otros que trabajen a pulsaciones muy altas. Escucha, O sea, al de 5 o final, 6, esto es mínimo 10 a la semana. O sea, claro, claro, doble claro. sesión. Sí, sí, doble sesión. Por 5 eso, por eso días, decía, doble sesión, claro, por seguro. eso decíamos que al final llegar a esto en 5 años, yo creo, no lo sé, estoy hablando por hablar, pero yo creo que realmente te exige una dedicación prácticamente Sí, exclusiva sí, a sí, esto. eso sí. Y si no es Sin exclusiva, chuche, ¿no? Sin chuche. si no es exclusiva, es eso, es con una disciplina muy, 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 muy heavy. O sea, realmente me cuesta ver a estas personas Como mortales, como que pasándose por alto la alimentación, no, pasándose por no hay alto el forma, no hay descanso, forma. pasándose por alto días de entreno. Y no van al morriño tampoco. Igual no, No van al morriño. No van. igual no. Y si van, van con agua. Exacto. Van en el día, ¿qué hora es? 7:30, voy. Me voy que tengo que ir a dormir. Vengo mañana un rato después. Pero bien, 3 minutos, qué asco. No, es tremendo. Este me parece increíble por... 27 de ritmo solo y o sea, a nivel de O sea, es increíble. cada paso que das te debe pesar del doble, ¿no? Ya te digo, no tanto por la fuerza del core, que al final al llevar dos también se estabiliza un poquito mejor, pero claro, el Es la agarre, o sea, a mí me parece completamente inhumano, o sea, último evento después de 3 días. y esto sí que es un Que, factor muy limitante, o sea, es un factor que es, entonces además, el grip te yo, parece. yo creo que sí, sinceramente sí, y por experiencia con deportistas que he tenido de fútbol, es muy limitante el agarre. Hay muchas, eh, bueno, muchas acciones o muchos ejercicios que intentamos hacer cargados un poquito más de peso de lo habitual y el agarre es lo que realmente les limita, no el peso en sí. Es gente que a lo mejor te tira en press banca 80, 90, 100 kilos, te estoy hablando de 80 kilos a 6 repes, a 8 repes, sin problema ninguno, que dices, bueno, no es una cosa tampoco muy, pero no, para un futbolista, bueno, no está nada mal. Pero realmente el agarre es lo que les acaba limitando que luego un farmer carry no sean capaces de llevar dos kettlebell de 32 kilos, ¿sabes? ¿Cómo lo ves? ¿Solo musculatura flexora extensora o no? Antebrazo, Sí, tipo. musculatura, claro, toda la musculatura del antebrazo, la musculatura, o sea, lo que es la fuerza de agarre de los dedos también creo que es importante, no solo la musculatura del antebrazo, sino también la propia musculatura Pero intrínseca de la mano. es interesante porque me hiciste recordar que si Alba escuchas esto, sería bueno. Esta chica, Alba que te digo, viene a escalar. Ujú. No tiene dominadas estrictas aún, lo hablamos ayer, Claro, pero el último accesorio que fueron 2 minutos colgados después de todo lo que hacemos, estuvo los 2 minutos. del tirón, claro. Claro, por eso decíamos que al final es que hay muchos deportes
que te ayudan en alguna parte. Lo difícil del CrossFit y también lo bonito del CrossFit es que no vale con ser muy bueno en una cosa solo. Ujú. Para mí por eso es tan exigente y por eso las competiciones de CrossFit para mí son eh, tan chulas de ver, porque realmente no es un deportista que solamente está bueno, que hace muy bien una cosa en concreto. Sí. O sea, aquí, por muy bueno que seas en una prueba, ganarás esa prueba, pero luego tienes que ser bueno en las otras pruebas restantes, que son un montón. Entonces, eh, claro, venir de escalada, evidentemente la fuerza de agarre, el grip, te lo da todo, con ventaja a partes, vamos, años luz con el resto, pero luego también hay que ser capaz de mover pesos en tren inferior y de correr y de... Bueno, ¿Qué? ¿Cuándo compites? yo nunca. No, lo tengo claro. O sea, de momento creo que no. Aquí, lo que hacemos aquí es el boxing. Sí, o sea, esto sí, ese formato sí. Competir no Que te me voy a, llama, de momento no me llama. que te voy a dejar una pestañita por ahí del capítulo que hablé de lo que para mí sería la competición amateur y el formato, mejor dicho, de competición amateur que debería existir siempre y que esto de múltiples días se lo dejen a los profesionales. Porque lo hemos hablado, ¿no? O sea, imagínate tú y yo irnos a Toledo. Entonces, bueno, otro lado que no sea tu caso. E irnos a cualquier lado, Sevilla. Es el viaje, es pedir permiso en el trabajo, los Mm. días. Es no dormir en mi cama, es comer lo mejor posible, pero no estoy comiendo en mi casa. Es dormir de aquella manera por los nervios tal. Es que el clima ya varía. Son un montón de Sí, factores claro. alrededor que no todo el mundo presta atención y que el lunes tengo que venir a currar. Eso es lo jodido. Entonces, mira, con tía Claire despidiéndose de los games, te doy las gracias, como siempre he dicho, no solo, más que de grabar esto, es de conversar, porque me gusta conversar contigo, me gusta siempre el ruido que hay en este puto polígono, este, pero voy a intentar, y es algo que quiero hacer con un par de personas, tengo pendiente a Sara Alicia, si estás escuchando esto, cualquiera que la conozca, dígale que tengo pendiente conversar con ella, pero es nuestra champ española y clasificó, no solo ha ido varias veces a Games, sino clasificó a The Master, clasificó creo que de primera incluso, de Master este año, Ujú. tiene 35, y igual con 35 nos da un paseo a todos, pero es muy divertido. Es difícil ser longevo, quiero hablar mucho con ella y quiero hablar más o menos de este tema con ella, no solo porque tiene la experiencia vivida, sino porque ahora lleva a niñas, lleva un par de chicas jóvenes y Qué bueno. me gusta mucho y que creo que esas niñas empezaron en CrossFit. Ujú. Entonces esta conversa va a tener un poco más de Más sentido, sentido. no solo el capítulo 64 que le di como la intro, este que ya ni me acuerdo qué número es, pero bueno, espero que se abran las puertas y de que nada, si te gusta mucho esto, compártelo, dale like, todas esas cosas que piden en internet. Pero si quieres competir seria, creo que las clases están bien, son divertidas, pero no te darlas a nivel lo más profesional posible, no te dar las herramientas, pues vas a quedar muy corto. Sí, 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 estoy de acuerdo. nada, dicho. Gracias, nada más, A sí. ti.